verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. De trabajar, de buscar o conocer al Dios verdadero, cobijarse debajo de sus alas, no era otro el motivo. Pero ahora resulta que hay un redentor para ella, que se ha enamorado de ella y la va a hacer su esposa. Entonces ahora no va a adquirir solamente derechos de trabajo, no va a adquirir tierras, herencia nada más, sino que va a ser parte integrante de ese redentor. Va a ser parte de su mismo cuerpo. Esto es algo mucho más arriba, mucho más alto. Por eso dice, he adquirido todo, dice el Redentor, lo que pertenecía a los que murieron en el viaje a Moab. Pero también, además, he adquirido a Ruth, dice. Es como un trofeo aparte, como algo mejor aún que lo demás. Y entonces aquí Ruth, usted se recuerda, se fue a cobijar debajo del manto, la capa de Booz en una noche. Booz la reconoce y le ofrece hacer todos los arreglos para que ella sea restaurada, o sea, heredera de todo, y sea parte de su vida y sea parte de su cuerpo. Son ofertas mucho superiores a un reino, hermano. El Señor Dios quiso establecer en la tierra un reino en que Él iba a ser el rey, iba a tener sus representativos en la tierra, una teocracia. El pecado derrumbó eso por un tiempo, pero va a ser restablecido el reino al final. La tierra será gobernada por Dios. Amén, hermano. El Señor Jesucristo será rey otra vez. Será el gobernador de todo. Pero el plan del cual vamos a hablar en el capítulo 4 es un plan diferente. No es de súbditos a rey. No es de un reino nada más en donde va a estar un gobierno teocrático. No es ni siquiera la restauración de todas las cosas, nada más. Es mucho mejor que eso. Y cuando el Señor estableció, Dios Padre, que su Hijo representado en Booz acá, su Señor o el Señor de la tierra, el dueño de todo, el heredero de todo, iba a tener esposa. Entonces surgió un plan mucho más elevado. Y en ese plan elevado, que va más allá del deber,
que va más arriba de las obligaciones humanas. De eso es que vamos a hablar ahora. Porque usted sabe que el siervo es galardonado según su trabajo, es tratado según su eficiencia, y en eso se está desarrollando el reino que se describe en la Escritura. Pero ahora esta mujer, Ruth, va a pasar de sierva a esposa. Va a pasar a ser depositaria del amor de vos. No es una trabajadora más ahora. Por eso es triste cuando en la iglesia de Cristo, que va a ser la esposa, la unida a Él por amor, las cosas se hacen por trabajo, por obligación. Cuando se desaparece el amor, se queda a nivel de servidumbre, hermano. Se queda a nivel de tengo que hacer, debo cumplir. Y se vuelve un evangelio legal, se vuelve un evangelio de cargas, se vuelve un evangelio en que usted está penando por lo que va a hacer y por lo que no va a hacer. Y usted va a vivir en el filo de la navaja, o cae de un lado o cae del otro. Diríamos que sería un peso casi inaguantable. ¿No se ha fijado usted cuando estaba buscándose al pecador y el evangelismo llega evidentemente a ellos? Generalmente el pecador dice, no, yo no me meto en eso, no puedo cumplir, porque se le presenta un evangelio de cargas. Se le presenta, usted va a tener que dejar de hacer esto y lo otro, usted se va a tener que vestir en esta forma, usted se va a tener que peinar en esta forma. Inclusive por ahí me llegó una carta el otro día que están mal todos los hermanos acá porque se están poniendo la línea del peinado en medio. Fíjese, a esa persona que escribe esa carta se debería de ir a hacer figurines de modas. No se puede depender de exterioridades de ese tipo. Ya usted va a estar afligido si dónde se hace la raya del peinado, de qué color se ponen los zapatos. Si se ponen zapatos verdes los sacamos, etcétera. No es el evangelio semejante cosa, hermano. El evangelio es una unión, es una noticia de una unión de nosotros que estábamos desheredados, que estábamos tirados en Moab, sin esperanza, y un día deseamos conocer a ese Dios, y el Señor nos llevó a conocer al Redentor, y todavía más, nos hace parte del cuerpo del Redentor. ¿Cuántos creen que la iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos? La iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo va a ser esa unión? ¿Cómo va a ser esa entidad? No, es algo misterioso, inexplicable. Nosotros no podemos explicar tan tremendo misterio, pero va a ser una realidad. Vamos a participar inclusive de la naturaleza divina. No vamos a ser divinos, no vamos a ser dioses en divinidad, pero vamos a participar de la naturaleza de la divinidad. Vos entonces ahora va a proceder, y acuérdense que es tipo de Cristo, va a proceder en este caso de la historia de la redención, a redimir a Ruth. Primero la libera de los compromisos oprobiosos. Primero la libera del pariente más cercano, el que creía que tenía más derechos, pero que no la deseaba. Le deseaba quizás hacer daño, no tenía ningún deseo de redención para ella, más bien era un enemigo de Ruth. Como nosotros que estábamos vendidos a uno que se hacía pasar como que nos iba a hacer bien y nos hizo daño todo el tiempo. Pero viene vos, como vino nuestro Señor Jesucristo y nos liberó primero de esa potestad, recuperó para Él
los derechos sobre nosotros. Qué bueno, hermano, qué buena noticia. Ahora los derechos, y por eso Él nos dice, ahora yo tengo las llaves de todo, yo tengo, dice Cristo. ¿A quién le quitó las llaves? Se las quitó a Satanás. Le quitó el poder a la muerte. Sacó a luz la inmortalidad por medio del Evangelio. No sé cuántos de ustedes van a ser inmortales. Ninguno de ustedes, hermano. El Señor dice que el que cree en Él nunca verá muerte para siempre. Hay una garantía de toda la herencia para el que la aproveche, hermano, toda la herencia. Ruth le fue restaurado, o le fue dado, porque no restaurado porque no tenía esa herencia, pero le fue dada toda la herencia. Quedó herencia inclusive para Noemí. Hubo una herencia tan suculenta, tan hermosa, como Ruth jamás lo pudo haber imaginado. Fíjese que el Señor nos dibuja aquí que en el matrimonio que va a haber, en ese matrimonio acuérdese de esto, el matrimonio nuestro es con el heredero de todo. Amén. ¿Está usted pesando lo que le estoy diciendo? No es un heredero de riquezas, de millones, no, de todo. Dice Hebreos que Jesucristo fue constituido heredero de todo, hermano, de todo. Y nosotros somos sus coherederos. Amén. Entonces, la herencia está asegurada, pero vamos a ver qué es el procedimiento. El procedimiento es el matrimonio. No va a haber herencia en esa dimensión si no hay matrimonio. Ahí está Ruth muy amada, ahí está Noemí asesorando a Ruth, pero no hay herencia todavía de ese tipo hasta que no haya matrimonio. Ahora, el matrimonio fue precedido de liberación. Es interesante. Fue precedido de un quitar el derecho a otro sobre Ruth. Y por eso fue que llevó Booz testigos para que quedara constancia que ese otro ya no tenía ningún derecho. Hermano, de esta manera debemos explicarlo esta mañana, porque hay mucho pueblo cristiano amedrentado y mucho pueblo como enseñado a que Satanás le puede hacer todo lo que quiere. Y nosotros vemos muy frecuente, la experiencia nos ha enseñado bastante en cada caso, que muchos cristianos tienen la idea de que Satanás y los demonios pueden hacer lo que quieren con él. Y vienen arruinados, y vienen derrotados. A veces es una excusa decir nada más que fue un demonio, a veces fue su misma carne, pero le dejan el terreno abierto al enemigo. Y quizá, hermano, esta liberación es la que primero debe funcionar para que nosotros podamos llegar al matrimonio. Amén. Si hubiera prevalecido el derecho del otro pariente, un pariente que reclamaba, que era el más cercano, el que estaba más cerca de Ruth, pero llegó, si hubiera prevalecido, decía, el derecho de él, no se hubiera podido casar con vos, Ruth. Le tuvieron que ir a quitar un zapato, ¿verdad? La señal allá, la costumbre era dar un zapato del que renunciaba a los derechos sobre aquella persona que estaba reclamando. Y llegó Booz y le dice, ¿vas a redimirla? No puedo redimirla porque no me va a arruinar mis negocios, yo tengo otros intereses, ¿verdad? Entonces renuncia públicamente. Y renunció y le dio el zapato. El diablo ya dio el zapato. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando el otro hubiera querido reclamar algo, le enseñaban el zapato. Mira, aquí está tu renuncia. Y por eso, hermanos amados, no podemos nosotros rendirnos a las batallas del enemigo, porque ya dio el zapato sobre los que el Señor ha rescatado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Pero me llama la atención algo que debo mencionar. Anoche estuve con los hermanos diáconos en el servicio que tan hermoso que estuvo allá en el templo antiguo, y el Señor me daba algo que me llamó la atención, porque me lo estaba dando ahí, y el Señor me hizo ver que cuando el Señor libró a los que tenían fe en el desierto del veneno de las serpientes ardientes, fue después del Mar Rojo. Entonces quiere decir que aunque no hay derechos en el redimido para Satanás, aunque Satanás no puede hacer nada, no debería poder hacer nada, hay ocasiones, como el de las serpientes ardientes, que el pueblo daba lugar, concedía derechos. El mismo pueblo redimido, el mismo pueblo sacado de Egipto, hermano. Y el Señor tenía que intervenir en quitar el veneno, aunque no las serpientes, porque hay liberación también después de haber conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque es cierto, los derechos fueron quitados, pero nosotros podemos dar lugar, nosotros podemos abrir puertas. En el caso de Ruth, ya no hubo más nada con ese pariente más cercano. Le quitaron todo derecho sobre la herencia, le quitaron toda relación, y ahora ella, como representando a la novia fiel, como representando a la Virgen pura, como representando, hermano, a aquel que después de conocer a Cristo se entrega y le cierra toda puerta al enemigo, y el diablo no tiene derechos y no tiene nada que hacer, se prepara a una unión más íntima. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El verdadero pueblo de Dios ahora, en vez de asustarse de las noticias tétricas que vienen para el mundo, en vez de asustarse de los anuncios apocalípticos que vienen sobre el religioso, debiera de alegrarse, porque se acerca la mayor intimidad que pueda haber de todos los tiempos. ¡Aleluya! Se debiera de alegrar como se alegra la novia cuando se aproxima la fecha del matrimonio. Porque ¿qué novia sería aquella que cuando se acerca la fecha, peor que ya viene esa fecha, tengo que casarme? Imagínense qué novia sería. Pero esta novia ahora está anhelante, no de la herencia nada más, porque qué novia sería también que estuviera suspirando, ya viene la herencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted sabe que hay gente más detrás de la herencia de vos que de vos? Pero qué hermoso, aquí deben haber bastante. Se les ve en el rostro, allá arriba también, no les alcanzo a ver el rostro, pero me imagino. Allá abajo en la televisión, por la radio, gente que sabe que ya rompieron los vínculos, el más grande, el más poderoso, del fuerte que nos estaba atando. Y ahora estamos preparándonos de una o de otra manera al matrimonio celestial. Y no puede ser que nos estemos preparando al matrimonio en infidelidades. Y no puede ser
que nos estemos preparando al matrimonio si no estamos arreglando nada. No puede ser que unas horas antes del matrimonio le pregunten a la novia: ¿ya fuiste a comprar, ya tienes tu vestido? Pues ni la tele he visto. Tiene que haber algo que muestre que nos estamos preparando para ese acontecimiento. Booz tomó 10 hombres, verso 2, para que fueran testigos. Fue a quitar los derechos y le dice: yo no, le contesta en el verso 6 el otro: no voy a redimirla. Le dieron el zapato, aquí dice sandalia, pantufla. Esa era la forma en aquel tiempo de con los compromisos, en vez de hacerlo en papel sellado de a 25 centavos, con timbres en inflación. Y entonces Booz les dice a los ancianos, a todos nos confiesa, mire, confiesa el nombre de nuestro. Dice que si nosotros le confesamos, él confiesa nuestro nombre. Y entonces dice: vosotros sois testigos hoy que he comprado, porque lo compró con su sangre, no se lo regalaron. Compró todo lo que pertenecía a aquella familia que iba ahora a formar parte de él. Lo he comprado todo, pero como que pone aparte y dice: pero además de haber adquirido todo, y aquí creo que eran deudas las que adquiría, porque no adquirió riquezas. Como quien dice: ahora tomo todo lo que que voy a redimir trae. ¿Qué traemos? Cargas. ¿Qué traemos? Deudas impagables. ¿Qué traemos? Enfermedades. ¿Qué traemos, mi hermano? Y dice: yo me he hecho cargo, como que fuera un tesoro que recoge el Señor. Recoge nuestra inmundicia, hermano. Ahora dice: todo eso ya, aquí. Pero además, he adquirido esposa. Cantares dice que se va a gozar el Señor más con la esposa que con cualquier otro. Ama más a Sión que a Jacob. A ver cuántos son de Sión. Aleluya. Levante sus manos, dígale: gracias, Señor, porque nos amas. Esta es una enseñanza muy figurativa, pero muy preciosa, hermano, para que nosotros sepamos lo que nos ha tocado, para que nosotros sepamos lo que tenemos, y nuestro Booz nos va a ser verdaderamente fructíferos. Ahora miren qué interesante, hermano, que ha comprado todo lo que pertenecía, adquirido a mi esposa. Ahora va a ver qué más. Esto es suculento. La primera parte, diríamos, Ruth estaba fuera del atrio, si se trata de pensando en la figura del atrio, no tenía nada, pecadora. Luego se metió al atrio, vio el sacrificio de Cristo, y luego pasa al lugar santo cuando está allá en la tierra en la búsqueda de su Redentor, y luego va a entrar al lugar santísimo. Se va hasta adentro, lo que no hacían los de Israel. Fíjese, hermano, que los de Israel debían de haber entrado primero. Los sacerdotes de Israel debían de haber entrado primero al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y resulta ahora una extraña, gentil, metiéndose al lugar santísimo. Gloria a Dios. Y resulta que ahora nosotros, por la fe, nosotros los gentiles estamos en el lugar santísimo, porque se rompió el velo. Se rompió el velo cuando Cristo murió. Aleluya. Y nos fuimos todos para adentro. Todos para adentro. Entre, métase. Todos para adentro. Aleluya. Un aplauso sonoro para el Señor. Aleluya.
Aleluya. Porque además de reino, de súbditos, de tierra, ha adquirido esposa para que esté con él donde él esté, para que vean su gloria que tuvo antes. De tal manera, hermano, que cuando nos preguntan que cuando la iglesia se vaya, la novia, la esposa, desaparezca y ande con el Señor, ¿a dónde se va?, me dicen. Pues lo único que les puedo contestar es a dónde va el Señor. A donde quiera que vaya el Señor, va a ir ella. Porque ese sí es un buen matrimonio, que siempre va la esposa donde va el esposo. No es aquello de le pregunta a la esposa dónde vas a ir para ir a otro lado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esa unión no tiene precedente. Nunca jamás ha habido una unión así. Ni la ha habido ni la habrá una esposa. Ahora, hermano, ¿cuándo hubiera soñado Ruth ser esposa del Redentor? Imagínense, a veces cuando yo me pongo a pensar en la iglesia como esposa, parece que fuera como utópico, como que no hay esa división. Todos somos hijos de Dios, dicen en la calle. A veces medio lo creo yo y no, cuando lo veo ya me arrepiento. Hay rangos, hay posiciones diferentes, hay círculos. Hay 3 discípulos cerca, los otros son más lejos y el otro más lejos todavía, hasta la altura de una soga en un árbol. Interesante. Ahora, esa relación tiene una sola ley: la ley del Espíritu, la ley del amor. No son una serie de preceptos. Yo no encuentro acá que hayan cogido a Ruth y le hayan dicho todo lo que tenía que, y las costumbres nuevas y que esto y que el otro. Eso se arreglaba en el camino. Pero no le ponen condiciones, sino que la aman, la toman, la redimen y se casan y vámonos. Por eso a mí me irrita un poquito cuando los cristianos, y yo mismo lo he hecho muchas veces, preguntamos y qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Hermano, olvídese de eso. Va a haber un amor tan borbotante si es que nos damos, que vamos a saber los gustos del amado, y vamos a querer complacer al amado, y vamos a saber cuando el amado se pone serio y cuando el amado se pone amable y cuando está contento. Gloria al Señor. Y aquel que ama y ama quiere estar siempre de acuerdo con el amado. Gloria sea su nombre. Es una ley tan linda. Por eso el Señor dijo, en vez de estar recitando 10 mandamientos y miles de preceptos, dijo de una vez, todo se resume: amarás al Señor tu Dios con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo, hijo, no me estén preguntando más. Ya no es asunto, hermano, más que de agradarle después. ¿Para qué te vas a vestir así o asá? De acuerdo a los gustos del amado. Ya no son los hombres que te van a decir: ¿y para qué vas a hacer esto y vas a dejar de hacer lo otro? Por los gustos del amado. Es como la amada que dice, es que así le gusta a él. Aunque vaya con una gorra atravesada, así le gusta a él. Y si de repente, estoy hablando de los amados de la tierra, y si de repente el amado de la tierra le dice que ese vestido lila con morado le gusta, la pobre tiene que andar lila con morado. Porque al fin y al cabo, así le gusta a él. Amén. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón preferimos gustarle a otro?
Hermanito o hermanita, ¿y por qué usted hace eso así? Ah, es que si no, tal cosa, me van a sacar, me van a cancelar. ¿Con quién es el compromiso? Yo quisiera como abrir mi corazón y decirle, hermano, el evangelio es tan sencillo y tan profundo a la vez, que es asunto nada más de amor. ¿Amas o no amas al Señor? En la medida que le ames, le vas a obedecer. En la medida que no le ames, no le vas a obedecer. Que no me digan que es por la ropa, por el pelo, por los zapatos. No, es o amas o no amas. Y que no me diga alguien que quiere satisfacer otros amores, que está bien con el Señor. Que no me diga que es espiritual el que desobedece, hermano. Que no me lo diga, porque aunque se ponga la ropa, que se tape la cabeza y los pies, aunque se metiera en un saco así, y que solo se le vieran los ojos como por allá en el Medio Oriente, no está bien. No es asunto de afuera. El amor es asunto de adentro. De adentro, claro que brota para afuera, pero es amor hacia aquel que nos norma, que nos espera que nosotros le agrademos. En la tierra puede haber gente que se case con quien no le gusta, pero el Señor se va a casar solo con los que le aman. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Matrimonio por amor, no por deber, ni por miedo, ni por compromiso. Va a haber una cantidad de gente que cree que se lo van a llevar a la fuerza a casarse. Y lo van a dejar con los colochos hechos. Sí, hermano, porque no es cuestión religiosa. No es asunto de cumplimientos humanos. No es educación de la voluntad. O se enamoró vos de Ruth y Ruth de vos, o no hay nada. Ahí estuviera todavía Ruth de sierva. En Israel. Y toda su descendencia. Con comida, sí. Con cebada y con trigo y con todo lo que dan el trabajo. Pero fue un amor que estableció la diferencia. He adquirido todo. Bueno, está bien. A mí me da la impresión, como dice ella, eso es lo que menos me interesa, ya lo adquirí todo. Pero además, he tomado a Ruth. Dice acá en esta versión de las Américas, he adquirido a esta mujer, el nombre no será cortado ni del atrio. Así dice acá. De la puerta quizás dice en su versión, ¿verdad? Pero aquí dice ni del atrio, de su lugar de nacimiento. Y luego el Señor resumirá todo. Usted sabe que Lea y Raquel, que los mencionan en el capítulo que estamos viendo, verso 11. Lea y Raquel representan el reino, y decíamos la iglesia misma que se casó primero, y ahí está hablando de una conjunción de todo. Lea y Raquel, y les dice, les augura ahora una bendición, se augura una bendición tremenda. Dice las cuales, es decir, tanto la iglesia como Israel, tanto la esposa como el reino, porque el Señor estará en todo después. Dice, edificarán o edificaron la casa de Israel. Y adquiere tus riquezas, adquiere todo eso, se celebre. Va a haber grandeza, va a haber fama, va a haber riqueza, va a haber una restauración de todo aquello que el diablo vino a destruir. Por eso el Señor dijo, predicando, yo vine a destruir las obras del diablo. Y hermanos amados, la prosperidad
material, previa a la espiritual, será la meta final. Próspera. ¿Y qué no le podrá dar el Señor a lo del reino y a la esposa? Y aquí lo está describiendo y dice: célebre en Belén, vas a adquirir riquezas, vas a edificar la casa de Israel eternamente. Todo eso será la grandeza por el hecho de que Booz tomó a Ruth por esposa. Ahora, hermano, usted sabe que la bendición del reino está mancomunado con la esposa. No serán ellos perfeccionados sin nosotros. A causa de la esposa, a causa de la mujer que entra para desposarse en el matrimonio, a causa de ella es la fiesta. A causa de ella son los regalos. Yo me he fijado, hermano, en la tierra aquí con nosotros, y eso sí que de veras el Señor nos honra con eso. Qué maravilloso. En vez de ver al novio en las bodas, ¿a quién miran todos? Pregúntale a usted después de la boda si el novio iba con bigote o sin bigote, a ver que no se va a acordar. Pero va a tener la imagen de la novia. Y en la noche, cuando es el matrimonio, qué lindas se ven todas las novias. Hasta ni se les reconoce ahí, porque llevan un candor, una expresión tan preciosa. Todo el mundo ve a la novia. Como cuando el Señor resucitó a Lázaro, todo el mundo veía a Lázaro, al muerto, por la curiosidad de ver si movía la boca para hablar ahora después de haber. Y todos miraban al Lázaro. No se sentía mal el Señor con eso, porque Él sabía que después de mirar a Lázaro, seguramente iban a decir: bueno, ¿y quién hizo eso? El que está a la par, el que está a la par. Y entonces lo miraban a Él. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que la mayor honra y el mayor honor para una novia es que le vean al esposo. Y para el esposo, que le vean al esposo. No que le esconda. Muy bien, vamos a ver cómo termina esta riquísima historia. Dice el verso 14: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dado o no te ha dejado hoy sin redentor. Alcanzó redención la suegra. Y dice, ahora va a ser restaurador. Usted sabe que ella había perdido todo. Ella había sido muy abundada. Ella había sido de la tierra de Canaán, y se había ido de ahí, y había perdido todo. Y al perderlo todo, se amargó. Era amargada. Se llamaba Mara. Amargada. Y esta amargada, ahora, mire, viene a reflejar la figura de que venimos amargados. Ahí van dos amargadas. Ruth y Noemí regresaron amargadas. Aunque Noemí buscaba en la esperanza del Redentor rehacerse, pero ella venía amargada, era viuda, había perdido todo su hogar. Noemí había perdido sus hijos, había perdido su marido, venía amargada, hasta se cambió nombre: llámenme Mara, Dios está contra mí, me hizo que me amargara. Eso es la esencia. Ahora viene y va a ser su restaurador. Nadie va a venir al Señor, ninguno va a venir al Señor sin que se le ofrezca una restauración total. Aparte es que la tome la persona. Hermano, tenemos que hacer paréntesis así breves, porque tenemos que reconocer que en medio nuestro, en nuestra vida cristiana, la suya, la mía, de cualquiera otro, tenemos tiempos o tenemos problemas, y tenemos valles, y tenemos dificultades, y no parece haber que hayamos restaurado, o sea, hayan restaurado todo en nosotros. Y tenemos que decirlo,
que hay cristianos que viven una vida miserable, absolutamente miserable. Me refiero más en el plano espiritual, completamente arruinados. Esa no es la meta. Eso no es la oferta. Eso no es para lo que el Señor te llama. Noemí no se quedó igual. La amargada Noemí, ahora Booz es su restaurador. Es su, ¿qué dice acá? Dice, léalo conmigo, restaurador de tu vida. Es sustentador de tu vejez. Y luego agrega, y es de más valor para ti el hijo de Ruth. Lo que le dan a Ruth es de más valor que 7 hijos. Hermano, estamos navegando en medio de grandes promesas. Diríamos que a veces le sucede al creyente, porque tiene que ser culpa del creyente, tiene que ser culpa de la falta de fe, tiene que ser culpa nuestra. Le sucede como el barco aquel, que lo encontraron en la entrada del río Amazonas, muertos todos los marineros o los ocupantes, porque se les agotó el agua en el mar. No sabían que haciendo así en la entrada del Amazonas, donde se estaban muriendo, era agua dulce. Se murieron no porque no hubiera agua, había agua suficiente para ahogarlos de agua, o en agua, no digamos. Había agua, pero creían que era el mar. Hermanos, estamos viviendo días en que los cristianos nos cargamos como que no hubiera agua, y creemos que es el mar, agua salada, y estamos en el mismo nivel que cualquier otro marinero del agua salada, y estamos a nivel de los que pasan por el mar y naufragan, y no sabemos a veces que estamos navegando sobre aguas que se pueden tomar. El Señor tiene herencia. Esta mañana, si hemos de ocuparla en lo que hemos explicado del matrimonio, tenemos que ocuparla también que se recoge la herencia. Se participa de la herencia. Y lo que es más maravilloso, hermano, que el Señor no solamente te deja la herencia para el final. Le dijo a Pedro, el que deja lo terreno por mí, el que renuncia a sus asuntos personales por mí, jamás dejará de tener en esta vida 100 veces más. Y allá, la vida eterna, esa es la herencia de allá. Pero las 100 veces más de acá, no agarramos ni la mitad de una. Y el Señor lo quiere, hermano. Restaurada Ruth, rehabilitada Noemí, abundados ahí, viviendo en medio del pueblo de Dios bajo la bendición. ¡Qué cambio! ¿Cómo puede ser posible que sea el Saulo a los pies de Gamaliel igual que el Saulo a los pies de Cristo? ¿Cómo puede una persona decir que Cristo entró, se instaló en él y sigue siendo como Saulo a los pies de Gamaliel? Y cuando me refiero a eso, me refiero religioso, radical, egoísta y hasta sanguinario, llenos de odio. Esta mañana es una mañana para que nosotros pensemos, reflexionemos. El Señor tiene que mandar inclusive problemas a los desiertos nuestros, por causa nuestra, por problemas nuestros, porque nosotros damos lugar. Y cuando clamamos por medio del intercesor que se llama Jesucristo,
viene la solución para el que tiene fe. Y no para todos, como las serpientes ardientes del desierto. No las quitaron, pero quitaron el veneno, anularon el veneno de aquellos que tenían fe y veían la serpiente de metal. Hermano, las serpientes seguían, el veneno seguía ahí, y había mordeduras cada día, y se mordía al uno y al otro y al otro, y no se quitó nada de eso. Las serpientes, a pesar de que había serpientes de metal en el asta, seguían mordiendo. Pero solo el que tenía fe, se le anulaba el efecto del veneno. Tú puedes estar rodeado de serpientes, como Ruth, rodeada de paganismo, de maldiciones en Moab, pero no se quedó ahí. Se levantó y se fue. Puedes tú y puedo yo hacer fe y mirar a la serpiente de metal. El matrimonio con el Señor, hermano, te garantiza todo si tú lo deseas, si tú lo anhelas, si tú lo crees. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo conmigo que el esposo se puede disgustar después de casarse? ¿Ah? ¿Me entendió la pregunta que le hice? ¿Verdad que porque ya se casó usted, eso no le garantiza que ya? ¿Verdad? Usted se puede disgustar con el esposo después de casarse. Usted puede vivir bien con el esposo después de casarse, o vivir mal. Usted puede aproximarse o alejarse. Y el Señor lo que nos habla es de una Ruth que aprovechó todo, que se levantó en todo, intimó con su Señor, fue la esposa, le dio fruto de sus entrañas, el hijo, emparentó con él, fue de la familia de él, a pesar de ser una extranjera, extraña. Y lo que es más maravilloso, lo que no pudieron hacer las hebreas, fíjese bien, lo hizo una gentil. Surgieron las hebreas, habían cantidad de hebreas ahí, Booz las tenía trabajando. Pasó la extranjera, la gentil pasó y la hizo carne de su carne y hueso de sus huesos. Hermanos, ¿cuántos son como Ruth? ¿O cuántos queremos serlo? ¿Quiere usted darse entero? Levante sus manos así en alto. Yo quiero ser como Ruth. ¿Tú quieres ser como Ruth? Unirnos. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.